compré la indumentaria toda la azul, me compré Sí. la entrenamiento pues para irme para México. Muy buenos días para todos. ¿Ya estamos grabando? Muy buenos días para todos. Siendo las 9:32 de la mañana, damos inicio a la Comisión de Ambiente y Hábitat. Por favor, secretario, damos inicio con el primer punto del orden del día, llamado a lista de verificación del quórum, por favor. Buenos días para todos. Andrés Ardila, Liliana Buccelli, Sergio Cáceres, Sandra Cantillo. Muy buenos días, presidente. Sandra Cantillo, Partido Alianza Verde, presente. Sergio Cardona, Muy buenos días para todos. Sergio Cardona, Partido Liberal, presente. Michael González, Presidente, buenos días, secretario, a las entidades que se encuentran el día de hoy, también ciudadanos, Michael González, Partido Centro Democrático presente. Tomás López. ¿Puedes apagar, Mike? Ay, Marquito. Buenos días a la comunidad que se encuentra presente. Señores ediles, buenos días, presidente. Buenos días, Tomás López, presente. Andrea Lugo, Muy buenos días, señor presidente, señor secretario, Buenos días, compañeros ediles, a por todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Muy buenos días. Andrea Lugo, el Partido Mira, presente. Jorge Moreno. Aquí está. Dani Conde, ya lo volvemos a llamar. Presidente, compañeros, entidades, muy buenos días para todos. Dani Conde, Partido en Marcha, presente. Jesús María Vivas. Apague ahí. Gracias, buenos días, señor secretario, señor presidente. La comunidad que nos acompaña el día de hoy y a quienes nos siguen por las redes sociales. Jesús Vivas, presente. Jorge Moreno, Muy buenos días, presidente, compañeros, a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Jorge Moreno, Partido en Marcha, presente. presidente con 8 ediles presentes, tenemos quórum decisorio. Muchas gracias, secretario. Seguimos con el siguiente punto del orden del día, aprobación del orden del día. Tenemos como aprobación del orden del día, ¿lo puede leer, por favor? Comisión octava, Ambiente y Hábitat, martes 2 de junio del 2026. Primero, llamado a lista de verificación del quórum. Segundo, aprobación del orden del día. Tercero, tema, presunta tala indiscriminada y posibles intervenciones irregulares en la zona de protección Santa Cecilia Baja, Alta, sector Tres Calaveras. Cuarto, intervención de los ediles y respuestas de la entidad. Quinto, proposiciones y varios. Sergio Cardona como presidente, Michael González como vicepresidente. Lo vamos a someter a votación. Sandra Cantillo, Apruebo. Sergio Cardona, Apruebo. Michael González, Apruebo. Tomás López, Apruebo el orden del día. Andrea Lugo, Apruebo el orden del día. Jorge Moreno, Jorge Moreno, aprueba. Dani Conde, Dani Conde, aprueba. Jesús María Vivas. Jesús Vivas, aprueba. Queda aprobado el orden del día, señor presidente. Ya miro, ya le soluciono, ya espera un minuto. ¿Listo? Listo. Bueno, muchas gracias. Seguimos con el siguiente punto del orden del día. La citación del día de hoy está dirigida a la Secretaría Distrital de Ambiente. Quiero saber si están acá. Secretaría. Sí. Alcaldía Local de Usaquén, Secretaría de Planeación y Catastro Distrital. El asunto de la citación es la Comisión de Ambiente y Hábitat, la presunta tala indiscriminada y posibles intervenciones irregulares en zona de protección, en el sector de La Mariposa, Santa Cecilia Baja, Santa Cecilia Alta y sector llamado Tres Calaveras. En mi calidad de edil de la localidad de Usaquén y en ejercicio de las funciones constitucionales y legales de control político, vigilancia y seguimiento a la gestión administrativa, me permito citarlos de manera formal a la sesión de la Comisión de Ambiente y Hábitat de la Junta Administradora Local de Usaquén, con el propósito de esclarecer la situación actual relacionada con las denuncias ciudadanas presentadas frente a las presuntas intervenciones irregulares en zona de reserva forestal y área de protección ambiental en el sector de Santa Cecilia Baja. De acuerdo con la información puesta en conocimiento por parte de la comunidad, específicamente en el sector comprendido entre la carrera Quinta A con calle 164 hasta la carrera Tercera A, se viene adelantando presuntas actividades de tala indiscriminada, arbolado, ingreso de maquinaria pesada, movimiento de tierras,
y posibles obras no autorizadas en un lote ubicado dentro de la zona de especial protección ambiental. Según las denuncias ciudadanas, presuntamente una persona de apellido Guacareme estaría realizando intervenciones indebidas en el lugar, incluyendo posibles procesos de ocupación y apropiación de espacio público situación que genera preocupación en la comunidad por los impactos ambientales, urbanísticos y sociales que podrían derivarse de dichas actuaciones. En virtud de lo anterior y considerando la necesidad de garantizar el ejercicio de control político efectivo, real y verificable frente a esta situación, se requiere la presencia de entidades convocadas con el fin de presentar información técnica, jurídica y administrativa relacionada con actuaciones adelantadas dentro de sus competencias. Se presenta también un cuestionario. Este consta de 9 puntos. Se adjuntan los mapas georreferenciales del sector, las franjas determinadas según el SIGDEP, el sistema de, digamos, de administración del espacio público y de bienes privados por parte del DADEP, en donde hacemos 9 preguntas específicas. Primera, ¿qué actuaciones administrativas, operativas o técnicas se han adelantado frente a las denuncias relacionadas con presunta tala indiscriminada e intervenciones en zona de protección ambiental en el sector referido? Segundo, ¿qué visitas técnicas, inspecciones o procesos de verificación se han realizado en el predio ubicado entre la carrera Quinta A con calle 164 hasta la carrera Tercera A? Y adjuntar soportes técnicos, actas, conceptos e informes correspondientes. Tercero, ¿existe permiso, licencia, autorización ambiental, urbanística y acto administrativo que habilite las intervenciones que actualmente se estarían desarrollando en el lugar? Cuarto, ¿qué acciones de control, suspensión, sellamiento o medidas preventivas se han adoptado frente a la posible afectación ambiental, ocupación de espacio público o intervenciones indebidas en el suelo protegido? Quinto, ¿qué afectaciones ambientales han sido identificadas en relación con el arbolado, cobertura vegetal, manejo de suelo y condiciones ecosistémicas del sector? Sexto, ¿qué acciones interinstitucionales se han adelantado o se proyectan a implementar para garantizar la protección ambiental, recuperación de espacio público y preservación de zona objeto de denuncia? Séptimo, informar si existe proceso sancionatorio, investigaciones o actuaciones. Octavo, ¿qué procesos ambientales sancionatorios se han adelantado en el sector y cuál ha sido su estado actual? Y noveno, sirva informar quiénes registran como propietarios de los predios relacionados a continuación. Esta situación es de carácter prioritario, teniendo en cuenta que las denuncias ciudadanas vienen desarrollándose desde 2024 o antes, en donde esta persona que nombro en este oficio, pues viene presuntamente realizando intervenciones de infraestructura y también algunas ingresos de maquinaria, tala indiscriminada de arbolado, y es por esto que hay, digamos, alguna información de que las entidades pues obviamente tienen conocimiento de esta situación. Se han venido desarrollando por parte de la alcaldía local y otras entidades reuniones en el sector. También asimismo se ha decomisado maquinaria en el sector y se han desarrollado algunos operativos de recuperación de espacio público en estos predios, teniendo en cuenta que han sido en algunas ocasiones habilitados para habitabilidad en calle, y es por esto que pues se hace de manera prioritaria en la Junta Administradora Local que tratemos este tema, ya que pues no ha sido suficiente los esfuerzos, no han sido suficientes los esfuerzos que se han desarrollado desde algunas entidades, y hay mucha desinformación al respecto, sobre todo con la titularidad de los predios. Efectivamente, aquí hay un abogado de la alcaldía local que ha venido haciendo seguimiento constante a ese proceso. Yo quisiera darle primero la palabra a la alcaldía local. Entonces, si pueden, por favor, el abogado Jason pasar para que nos explique lo que ha ocurrido en el sector, para que nos explique las entidades que han hecho, en qué se han comprometido, si quiere ahí, Jason, o acá, como quiera. Y teniendo en cuenta eso, pues darle la palabra también a las otras entidades. Gracias.
Bueno, buenos días para todos. Me presento, Jason Burgos, abogado referente de los cerros orientales de la localidad. Llevamos trabajando ya con la comunidad ya 4 años. Es importante indicar todo lo que se ha hecho en torno a los sectores de los cuales nosotros identificamos que tienen esos problemas ambientales, que también es aclarar que durante mesas de trabajos que hemos tenido con la comunidad, nos han indicado que las franjas 3 y 4, que empiezan desde la carrera quinta hasta el municipio de La Calera, nos indicaban que era del señor Álvaro Guacaneme, esos predios, lo que son esas franjas que llegan hasta el punto de la Calera. Nosotros realizamos una intervención el 22 de diciembre del año 24, donde la comunidad preocupada nos indicaba que había un tema de tala de árboles y efectivamente cuando llegamos había una maquinaria que estaba haciendo una afectación ambiental en el sector que está por detrás de la cancha de microfútbol del sector donde ellos están indicando, pero si nosotros miramos más atrás, todo el problema que se está presentando en ese sector es que cuando el señor Álvaro Guacaneme indica y el hijo Nicolás Guacaneme, que dicen que son los propietarios, ellos taparon un desarenadero que tenían ustedes en ese sector y era el que permitía que se filtraran todas las aguas lluvias que venían de Altos de Bosques del Pino, que es denominado Tres Calaveras. Y ahí en ese momento se empezaron a ver afectaciones con temas de inundaciones en el sector de abajo hacia el lado de lo que es la bomba de gasolina, y ustedes como se han dado cuenta muchas veces se inunda ese sector cuando hay tema de torrentías de agua, y eso es lo que ha presentado lo que se ha presentado en ese sector. Nosotros hemos hecho inspección, vigilancia y control. Ahí nosotros podemos identificarlos como los dice el hábitat, 3 polígonos de monitoreo, que es el 069, el 069A y el 280, lo cual el 069 y el 280 son polígonos urbanos, que le corresponde la competencia a los inspectores locales, de los cuales para el año 2025 se realizaron 3 visitas por parte de los inspectores, los cuales solamente se materializó un sellamiento por incurrir en infracción urbanística del artículo 135 de la ley 1801, y los otros 2 no, por competencia del inspector indicaba de que como él no encontraba obra, entonces no podía realizar el sellamiento. Nosotros hemos tenido ahí muchos factores porque igual los residentes del sector tienen un problema no solamente de un problema ambiental, sino un problema de habitantes de calle, tiene el problema de lo de Bosques del Pino, que es un tema que se ha estado saliendo de control, por más de que nosotros hagamos operativos en ese sector. En cuestión de 6 meses hubo un incremento de 40 ocupaciones. ¿Por qué lo sabemos? Porque hace 2 semanas hicimos un recorrido con la Secretaría Distrital del Hábitat para censarlos a ellos. Todo esto tiene un trasfondo. Les hago un recorderis, como decía mi profesora de sociales. El magistrado que está llevando la sentencia de la acción popular de Cerros nos está diciendo: distrito, ustedes tienen que empezar a moverse porque hay sectores de Bogotá que antes se les está incrementando las infracciones urbanísticas y las ocupaciones ilegales. Este requerimiento se le trasladó al señor alcalde Daniel Ortiz y él ordenó hacer un consejo local donde nos teníamos que enfocar en unos sectores en específico de la localidad, que era el sector de Santa Cecilia y el sector de Lomitas y Villas de la Capilla. Como empezamos a hacer este recorrido, lo primero que hicimos fue hacer una caracterización en terreno para mirar cuántas ocupaciones se habían incrementado. La Secretaría Distrital del Hábitat en el registro de monitoreo tenía 80 ocupaciones y cuando hicimos el nuevo registro ya aparecen 122 ocupaciones. ¿Qué fue lo que pasó? En el año 2022, sí, en el año 2022 hubo una zonada en ese sector, que fue cuando se quemaron las casas. Ellos ya habían aplanado los terrenos, pero como esas casas no las habían construido ni nada, ahorita vieron la facilidad de poder empezar a levantar otra vez estructuras en esos sectores. Eso fue algo que miramos dentro del censo.
De las 122 casas, o bueno, ocupaciones que hay, más o menos entre 80 y 90 no están consolidadas, están en lata, se pueden hacer algún tipo de manejo manual para un desmonte futuro si se llegara a hacer, y las otras sí están consolidadas en bloque. ¿Qué es importante verificar en todo esto? Que como nosotros realizamos un censo, mirando el concepto poblacional que había en ese sector, nos dimos cuenta que el 95% de residentes del sector son personas colombianas. Nosotros teníamos una percepción de que había mucha persona extranjera en el sector y no. El 95% son personas colombianas y son personas que se encuentran en este momento trabajando. Hay algunas que tienen hasta un tipo de contrato. ¿Por qué? Porque la idea de todo esto es primero evidenciar la problemática social que se encuentra, porque todo es como si fuera un dominó cayendo. Si nosotros le damos cumplimiento a lo que nos está solicitando el magistrado, que se están realizando mesas de trabajo directamente con el subdirector de planeación, se está realizando con la directora de la Secretaría de Ambiente, o sea, todas las cabezas están dentro de esa mesa, se están buscando soluciones para poder intervenir esos puntos. ¿Qué es importante que sepamos acá? Ese sector de Bosques del Pino de Tres Calaveras tiene una franja de adecuación que parte por toda la mitad lo que es Tres Calaveras. ¿Y qué pasa con eso? Que se parten las competencias. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer inspección, vigilancia y control con los inspectores de atención prioritaria, el inspector dice, no, esa casa no es mía. Entonces uno le dice, listo, vamos a hacer el informe técnico se le va a remitir a los inspectores locales y hasta ahí llega lo que nosotros llegamos, o sea, lo que yo hago en temas de cerros orientales, porque el inspector dice, eso no es la competencia mía y está en lo cierto. ¿Qué es importante ver ahí en ese sector? En ese sector hay contrabando de energía, hay contrabando de agua, ellos tienen una acción popular solicitando el tema del consumo del agua, pero igual lo que realmente nosotros como alcaldía queremos y lo que se necesita es primero la protección y la vida de las personas que se encuentran en ese lugar. Como bien saben, ese sector de Bosques del Pino antes era una cantera. Y cuando uno va, el material que se encuentra en el piso es un material muy frágil, o sea, es algo que no entendemos por qué no ha pasado a mayores, porque son piedras que perfectamente se desboronan cogiéndolas uno con la mano. Y por eso es que precisamente hacemos esa intervención en ese sector. También dentro del factor de los cerros orientales, es preciso indicar que el sector de Bosques del Pino, si está bien denominado reserva forestal, eso es un sector público prioritario. ¿Qué es lo que significa? Constituido con la sentencia de cerros, los sectores públicos prioritarios son como le dijeron, unos sectores que la sentencia da para que se vuelvan de espacio público, pero como si fueran temas de senderismo o situaciones que son muy, muy, muy técnicas para el momento en que se tiene que hacer la recuperación. Pero como tal, está la franja, está el sector público prioritario, pero como tal no es una reserva forestal el sector, el pedazo de Tres Calaveras. O sea, no se ve un material arbóreo donde se encuentran ellos por la misma condición de ser cantera. Ahí ya empezamos a bajar y nos encontramos el botadero de basuras. El botadero de basuras, ellos tienen una sanción ambiental desde el año 2018, el cual nosotros siempre le hemos solicitado, tanto con la ciudadanía y la alcaldía, que nos indiquen qué pasó con esa sanción. Porque efectivamente lo que nosotros logramos evidenciar primero son testimonios de la ciudadanía y segundo unos recortes de periódico que nos entregaron donde decía el botadero de Santa Cecilia tiene una sanción ambiental por 3.000 millones de pesos. Y ya volviendo a lo que es el tema del sector de ellos, efectivamente nosotros hicimos una intervención. La intervención fue llamar a la policía ambiental, llamamos a la policía de carabineros, ellos iban a realizar la incautación de la maquinaria, no la hicieron y quedamos ahí. Algo que yo les quería indicar ya para terminar es que hace poco, la semana pasada, me llegó un oficio de planeación
donde están diciendo que se está solicitando la legalización del barrio San Miguel 1. Pues, oh sorpresa, San Miguel 1 es el sector donde ustedes tienen el problema. Tal cual, están pidiendo la legalización de ese sector. Y ahí llegó el oficio para el alcalde y hasta ahí yo tengo que decirles. Dos preguntitas. Esa sanción de 3.000 millones de lo del botadero es a una persona natural, a la propietaria, al propietario de un predio. Eso es lo que siempre hemos querido saber, porque lo que nos indican es que la sanción se la colocaron fue al señor del parqueadero, a Plinio. A Plinio. Sí, Correcto. pero es que la Secretaría de Ambiente nunca nos ha llegado la resolución de qué fue lo que pasó con el tema de esa sanción, que es importante que lo digamos porque cuando nosotros hicimos el consejo local con el alcalde, ellos dijeron que sí llevaban todo el material para aportarlo, pero nunca nos lo aportaron. Ahora, Tocaría solicitarlo. ahí hay otro problema. No sé si es el mismo lote de Plinio, el que era la cancha, que anteriormente la comunidad tiene conocimiento que era un predio público, ¿no? En donde existía una cancha, efectivamente ahí, ¿no? O debe ser donde está ahorita el parqueadero. Lo que pasa con el parqueadero es que eso tiene una connotación jurídica Correcto. rara porque yo le solicité a una persona del DADEP que me indicara en qué estado se encontraba esa parte donde colocaron el parqueadero. Sí. Y ellos dicen que eso no pertenece a nadie. Porque en los planos del DADEP no hay un RUPI, no hay nada, sino aparece un espacio en blanco. Correcto. Ok. Entonces es importante también eso. Ok. Listo, Jason. Bueno. Muchas gracias. ¿Qué otra entidad nos acompaña? Catastro. Adelante, por favor. O si quiere acá. Bueno, buenos días para todos. Me presento Nicolás Núñez. Yo soy profesional del área de participación de Catastro Distrital. Teniendo en cuenta la solicitud que nos hacen por parte del edil, pues lo único que está dentro de nuestras competencias es darles la información. Nos mandan unos pantallazos, como lo decía, del SIDHEP, de algunos predios donde identifican unos chips. Sí. Yo aquí traigo la información, no sé si quiera que la diga porque pues es información confidencial, igual la voy a dejar. La mayoría de esos chips están incorporados en Catastro como posesiones o mejoras. Quiere decir, sin un folio de matrícula inmobiliaria. Aquí, aparte de esa información que ustedes nos solicitan, yo les traigo el matriz de cada uno de esos predios. Entonces, está el chip sin matrícula y aporto el pantallazo del predio del cual sale, que es el de mayor extensión. Aparte de eso, aporto el plano. Y pues ya teniendo en cuenta que nosotros ya no tenemos nada que ver con el otro tema de los puntos de sancionatorio ni nada, no sé si quieran que dé la información para todos o igual la dejo acá, porque son como unos 6. Sí, es mejor que... Sí, entonces listo. Entonces en el primer pantallazo es uno de los predios que yo les dije que estaba incorporado como una posesión a nombre de Olimpo Olivares Torres. Y el predio o el propietario del predio de mayor extensión jurídicamente establecido es el señor Julio César Augusto Lozada Vargas, que es el que está en la mayoría como propietario. Ese es el primero. Igual aquí les dejo el plano para que ustedes sepan de cuál estoy hablando. El segundo está como una posesión también a nombre de José Gerardo Suárez Vargas. Y el propietario del predio matriz con folio de matrícula, igual Julio César Augusto Lozada Vargas. Venga, yo creo que al ser un tema, digamos, de reserva, yo creo que es Sí, mejor que sí. lo dejemos en la Junta Administradora. Sí, Por eso les preguntaba. Igual lo voy a sí, dejar es mejor. sin información confidencial y está ordenada de acuerdo a lo que ustedes enviaron. Correcto. Aparte de eso, pues aparte de que les pusimos nosotros el poseedor, está el predio matriz por si quieren hacer algún tipo de consulta jurídica o demás, o consultar con el que es propietario del terreno como tal. Y hasta ahí vendría nuestra competencia como catastro distrital. Perfecto. Ya ahorita, importante si hay alguna duda ahorita que le demos la palabra a los ediles con respecto en el sector también temas catastrales, pues para que por favor, Claro, con mucho gusto. yo sí quisiera darle la palabra a la comunidad
ellos tienen conocimiento, digamos, de lo que está pasando en el sector. Es importante que manifiesten, sí, acá, que manifiesten, discúlpeme, me lo salté, sí, tiene toda la razón. Adelante. Sí. Hola, 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 buenos días. Listo. Bueno, mi nombre es Leandro Forero, soy servidor público de la Secretaría de Planeación de la Subdirección de Planeamiento Local del Norte. Estuvimos haciendo una revisión del caso y dentro de nuestras competencias, que es hacer el señalamiento urbanístico, pues nos dimos cuenta de algunas cosas básicas. La primera es que la zona de objeto de consulta está en tratamiento de desarrollo. Eso ya nos va dando unas luces y confirma que no está dentro de la estructura ecológica principal. Eso es, creo que, importante señalarlo. Sí. Digamos que por el contexto, el entorno, alguien desprevenido podría pensar que hace parte de los cerros orientales de Bogotá. Pues hace parte de los cerros orientales, pero no de la estructura ecológica y de las zonas protegidas dentro de la estructura ecológica principal. También se encuentra dentro de un plan parcial que está por ahora predelimitado. No significa que esté todavía con mayores avances, sino simplemente tiene una predelimitación. Y consultando el plan urbanístico más cercano, que es el U-171-400 de la urbanización Santa Cecilia Norte, sector bajo. ¿Me recuerda el nombre? U-171. Sí, raya cero. 400, /4-00. Listo. Si bien los predios que se consultan no se encuentran dentro del límite de este urbanismo, sí notamos que hay una nota y un dibujo de un desarenador del acueducto, por lo cual pues creería yo que debería estar también el acueducto siendo consultado. Porque se encuentra, por lo menos en el dibujo del plano, Ahí hay un indicado un desarenador que creo que acaban de mencionar que fue obstaculizado por unas obras o algo así, y que pues también es una queja de la comunidad. Entonces, esos 3 puntos importantes desde planeación. Tratamiento de desarrollo. Sí. Al tener tratamiento, pues eso ya significa que no está dentro de la estructura ecológica principal, no está dentro de la estructura ecológica principal, y en el plano urbanístico más cercano hay un desarenador dibujado. Eso es lo que nosotros como planeadores podemos indicarles. Perfecto. Cualquier cosa que se necesite, pues con mucho gusto estamos ahí pendientes. Ok, perfecto. O sea, una pregunta, ¿puede ser entonces sometido a ese sector, puede ser solicitado para, según eso que usted me está diciendo, para legalización Claro, y, puede ser. y posterior construcción? Claro, puede ser como el urbanismo contiguo que está en proceso de legalización. Sí. Claro, podría iniciar un proceso de legalización siempre y cuando obviamente cumpla con los No mínimos de la manera como lo requeridos. están haciendo. Sí, no, un proceso de legalización formal ante las entidades competentes, cumpliendo con todos los requisitos. Ok, Sí, pero perfecto. no es que ellos ya se legalicen solo por el hecho de estar De no estar dentro de la estructura ecológica. estructura Así ecológica. es. Ok, muchas gracias. No, a ustedes, muchas gracias. No, vamos a darle la palabra a la comunidad. Buenos días. Bueno, además de la invasión que se está haciendo en cerros, porque es una invasión, si se están cortando árboles, hay quemas todos los días, Sí. eso se evidencia todos los días. El riesgo que nos están poniendo allá también es altísimo por la inseguridad y las pandillas que se están formando en ese sector. Ya han habido muertos,
se mueve droga, se mueven armas, allá uno no puede entrar si no dice para dónde va porque le sacan la pistolita, o sea, es alto riesgo, de verdad es alto riesgo y necesitamos atención urgente. Mucho indigente, un habitante de calle que sabe dónde conseguir sus cositas, por eso se nos volvió un tema muy crítico y necesitamos ayuda de todos. Autoridad y de todos, de ustedes, del alcalde, que él sabe todo esto. Y pues sí han ido, sí, pero policía pues no hace mucho porque no pueden. Que ya están abajo, sí, de allá se bajan, hacen sus cosas por todo el sector y allá se esconden. Allá llegan a esconderse. Todos los delincuentes, no lo digo por decirlo, lo digo porque me llega esa información dura de lo que está pasando allá. Muertico tras muertico, ahí ahorita han estado calmaditos, pero eso sí estaba haciendo a diario todos los días disparos, 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 disparos. Ya una señora dijo, ¿qué está pasando? ¿Dónde están las autoridades? Tengo una casa de madera, ¿en qué momento no se me entra una bala perdida? ¿Le da a mi niña? ¿Me da a mí? ¿Y dónde están las autoridades? Es lo que le dicen a uno como junta. ¿Y uno para dónde? ¿Para dónde? Si uno les dice aquí, les dice allá, mire, 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 esto está, y no. Ok, Patricia. Con respecto al tema de invasión de espacio público, ¿tiene algo para decir? Pues el espacio público ya ni espacio hay. En mi barrio se volvió tema de taller de mecánica en la vía pública, cerca al parque, cerca al jardín, y se les dice, oiga, por favor, echan sus aceites en los sumideros acabados de hacer y todo lo dañan. Y se les dice y seguimos en la misma situación. No hay andenes, no hay calles para los niños del jardín porque están haciendo la mecánica en espacio público. Ok. Bueno, gracias, Pati. ¿Alguien más? ¿Me las puede enviar? Sí. Ese es el tema importante de la comisión el día de hoy. Yo agradezco la intervención de Patricia. Es una situación que ya las autoridades tienen conocimiento. Hoy nos atañe un poco más el tema de las construcciones ilegales y ese tipo de cosas. Yo sé que eso tiene mucho que ver con lo que dice Patricia y efectivamente lo vamos a tratar, así como Jason también lo está hablando digamos, a ese sector llamado o mal llamado Tres Calaveras que pues debe ser atendido de manera prioritaria por la alcaldía local de Usaquén y es un tema que yo creo que en la Comisión de Seguridad lo podemos hablar de una manera mucho más puntual. De todas maneras, antes de que me envíe las fotos, quiero darle la palabra a mis compañeros ediles para ver qué inquietudes ellos tienen. Adelante, Edil Tomás. Señor presidente, esto es tema de hace muchos años. Vea, lo de cuando abrieron el parqueadero se le dijo al alcalde, se comunicó, no dejen abrir el parqueadero porque ellos van a edificar. Los Guacaneme ya le ganaron a la administración, a toda la administración le ganaron. Eso a ese más no lo para nadie. Nosotros lo tenemos aquí, el conocimiento es conocimiento de la comunidad de todo el mundo. Eso no es de ahora, eso en Tres Calaveras había, cuando demolieron las casas y pagaron unas casas ahí y otras no las pagaron, volvieron y vendieron los lotes, hicieron casas, pero a las personas que no se las pagaron no les dejaron construir. Y siguen vendiendo lotes ahí, eso lo hemos dicho aquí en comisión miles de veces, se ha reclamado, yo no sé, ese señor que tiene, está blindado en la alcaldía, yo no sé, pero vea, en todo lado figura el canal del acueducto. Es un canal que tiene más de 45 años de construido. Si usted va y le dice al acueducto, no, yo no sé si el canal es de nosotros. Eso es un poco de cosas que vea, por ejemplo, ahorita dicen, ya la gente declaró las construcciones, o sea, ya pasaron
requerimiento para hacer la posesión de la legalización del terreno. O sea, ya están juzgados que está legal. Ya tienen que hacer el proceso. Por ejemplo, ahí por el lado de lo del calcetón y todo, ahí invadieron la zona verde, todo. Después vinieron, después de que eso fue entregado como zona verde, hoy en día no, que no aparece como zona verde, que la cartilla que dieron de las zonas verdes de Santa Cecilia Baja, que eso es mentira, que eso no se sabe nada. Eso se ha reclamado hartísimo, se hicieron como 10 mesas de trabajo, pero esas 10 mesas de trabajo no sirven absolutamente nada. Mire, el parqueadero lo hicieron, y ahorita van a hacer casas, ellos pusieron el parqueadero de fachada, y eso es una fachada que colocaron, y ahí por detrás van a comenzar a construir. Cuando se den de cuenta, eso ya está construido, ya no hay nada que hacerle. Digo, no, que hay que abrir el proceso. ¿Cuándo va a parar el proceso? Nunca. Aquí pasarán administraciones y yo no sé ese man por qué no, a ese man no le hace nada. Primero era el papá y ahora es el hijo y no, puede tener multas, puede tener lo que quiera, pero eso no pasa en absolutamente nada. Tumbaron los árboles ahí, invadieron ahí donde los Avendaño, agrandaron el taller, cogieron más de media cuadra ahí. Nadie les dijo nada. Eso se avisó a la alcaldía, se hizo de todo. No, eso va como legal. Pusieron la tela verde, cuando colocaron la tela verde se denunció eso, no pasó nada. Después levantaron portón, después ya levantaron paredes por todo lado, no pasó en absolutamente nada. Y tumban los árboles, todos los días los han tumbado, ahí pusieron las latas por fuera de la construcción, inclusive hasta el andén lo habían tapado y tumbaron más de 10 árboles ahí, no pasó nada. Y ahí se trajeron las fotos, se mostró las fotos de los árboles que estaban y los tumbaron y lo mismo. Entonces, vea, ¿por qué dejaron construir el parqueadero? Eso deberían de haberlo parado. Usted va y mira un parqueadero que tiene papeles, todos los días le llega hasta la higiene, hermano. Y ahí no, él abrió su parqueadero común y corriente, tranquilo, no pasa en absolutamente nada. Es que yo creo que ni una citación tienen más. Entonces no es cosa de que no se haga, que no, nada. Pero vea, por ahí habían, cuando nosotros hace 2 años hablamos aquí, coronel, de esa situación, habrían por ahí unas 15, 20 casas. Y ahorita, vaya, mire, ahorita es una cantidad de casas y a toda hora las luces prendidas, con servicios 24 horas, todo, y eso no pasa nada. Sí, ahora es un barrio. Entonces, eso sí que peor. Ahora la gente reclama porque cuando habían pocas casas habían hecho un alcantarillado como provisional con una red que era de 8 pulgadas y hoy en día todo el mundo se conectó a esa red y la red se estalla cada rato y los perjudicados fueron las personas que metieron esa red. Y ahí está eso, cada rato llaman para eso. Y el señor que sigue vendiendo los lotes ileso. Entonces no hay, y no es que le diga uno a la comunidad que no se ha reclamado, claro, eso se ha reclamado por todas las entidades, pero no pasa nada, antes las entidades se ponen bravas porque se reclama, porque ese tema ya lo sabemos, sí, pero ¿quién ha solucionado, quién ha hecho alguna cosa de estos temas? Nadie. Eso es verdad, eso no es una cosa que no se le haya dado el tratamiento que se le debe dar, pero de don Alirio, como que don Alirio ya como que tiene escritura. Y él hizo la posesión y él nunca colocó ni siquiera una valla de posesión. Porque yo le preguntaba a la gente, él ya no. Y él ya acercó, él era dueño de un pedazo. Y él ya acercó lo contrario. Ahorita cuando invadieron, pues él acercó lo contrario. Acercó hasta la 164A. Ya acercó y nadie dijo nada. Entonces eso, si las autoridades no le meten ganas a eso sigue peor todos los días. Por eso era que querían que quitaran los postes de la cancha de fútbol, que los quitaran de ahí porque ellos necesitaban hacer la vía por ahí. Y el Guacané me arrecho y antes metieron los carros de la energía por encima de la cancha recién construida. Iban y querían que les quitaran los postes de la luz porque no les pasaba la vía. Y yo no sé, al fin la gente se le paró y yo le dije, pues párense ahí ustedes mismos. ¿Qué más hacen? Al fin llegó un policía como buena gente y por ahí les colaboró y les dijo, primero les dijo, tienen que sacar los camiones de la vía,
que ese al menos gracias a Dios les hizo sacar los camiones. Entonces, por el otro lado no cumplieron, pues no pudieron quitar los postes, y no los habían quitado. Iban a quitar la red, tranquilos, ahí. Si no les dejan construir, y ahorita no demoran en ya aparecer las casas ahí de 2 pisos. Porque como la gente que compra ahí es gente, pues tienen 20 millones y con 20 se los dan, con 15, con lo que haya, ellos les venden eso. Entonces eso no hay nadie que los tranque. Eso es lo que sucede realmente con esos los bacaneros. ¿Quiere intervenir, coronel? ¿Alguien más? Adelante, Ileso. ¿Tú vas a intervenir? Gracias, presidente. Sí, hay varias cositas que me gustaría que Sí, Jason, es el- Jason. Jason. Gracias. Jason me ayudara a responder. Por ejemplo, frente a, digamos, los insumos que se han adicionado o que se han radicado ante el magistrado que tiene toda la competencia en términos de implementación de la sentencia del Consejo de Estado, Cerros Orientales, desde el 2013 y 14. Ya que digamos, es un polígono de sustracción del 222, y en ese orden de ideas me parece importante saber qué insumos realmente se han determinado, se han presentado ante el magistrado, ¿sí? Frente a esto, porque no es solamente, digamos, atender las especificaciones o las solicitudes del magistrado frente a la implementación del fallo del Consejo de Estado, ¿sí? Sino que es qué actores han ido adicionándose posterior a la sentencia, que pues precisamente de alguna manera pues ratifica, por ejemplo, espacios ocupados georreferencialmente como el polígono 69, ¿sí? Y 69A, porque son 2 polígonos. Aunque estén muy cercanos, pues son 2 polígonos. Es decir, se está contemplando algo como si estuviera antes de la sentencia, ¿sí? Independientemente que en términos del decreto 223, ¿sí? Del 2013 se hubiera dado algunas, digamos, actividades de acción a implementar, pues bueno, se le suma lo que viene desarrollándose en el polígono 69A. Entonces, sí me gustaría saber cuáles son esos insumos finalmente que se han entregado, cuál es ese proceso por el cual de alguna manera han sido convocadas las ciudadanías o la población que hoy cohabita pues este sector. Me gustaría también, no solamente es que me lo menciones, a mí sí, honestamente, presidente, creo que para darle un seguimiento, porque sí es competencia, por supuesto, puede ser que, digamos, sea un polígono que refiere a zona de reserva, ¿sí? Porque es zona de reserva, realmente la CAR tiene toda competencia allí. Y en ese orden de ideas me parece importante que pudiéramos hacer un trabajo mancomunado en términos de desarrollo, de gestión, de por qué no exigir en términos de asamblea, ¿sí? A la CAR, que pues es muy difícil convocarla, pero que pues es una tarea que igualmente hay que hacerla, ¿sí? ¿Cuáles son, digamos, esas actividades en términos de, oiga, bueno, ya tenemos reconocido este sector, cuáles deben ser las acciones que definitivamente se deben estipular de manera institucional allí, y por ende también cuál va a ser el cursor que permita que el magistrado determine, ¿por qué no?, una segunda instancia en términos de determinar qué se debe hacer con esta población que está allí. Porque una cosa es la sentencia como está hoy, contemplado con un marco georreferente actual, ¿sí? Independientemente que estés en zona de reserva, en franja de adecuación o incluso en la zona priorizada entre las 2 zonas. Y otra cosa es lo que surge después de, ¿sí? Después de, como decías tú, pues sí, no se puede evidenciar que hoy ya no hay presencia de mucha comunidad extranjera, ¿sí? Pero sí la hubo en el momento incluso del incendio, y bueno, y toda la situación que se presentó en el 2023, 22, pudimos enviar un comunicado a Personería Distrital y por ende a la local,
donde pudimos verificar definitivamente que sí había presencia de comunidad extranjera allí y que eran la mayoría los que ocupaban este territorio, ¿sí? Teniendo en cuenta, pues digamos, todo el conflicto interno alrededor de la comunidad extranjera que venía desde países como Venezuela, incluso como Ecuador también, ¿sí? Entonces me parece importante que, pues bueno, yo quiero saber cómo se presentó este hecho adicional, ¿sí? Posterior ante el magistrado para que se tomen, o sea, asuman determinaciones desde el juez para saber cómo tiene que intervenir la institución, que creo que eso es algo que de pronto surge como un vacío jurídico que no permite actuar a la institución. También es importante manifestar que en el momento precisamente en que se evidenció la ocupación del polígono 69A, en su momento el alcalde Jaime Andrés Vargas Vives solicitó una intervención desde Secretaría Distrital de Ambiente y por supuesto al IDIGER, y tengo que decirlo que se quedaron cortos en su momento para poder actuar de manera puntual y oportuna, ¿sí? En términos de tiempo y en términos de acciones y competencias que tiene como misión cada una de las dos instituciones que acabo de mencionar. Esto hace que se vaya más allá de 2 años para la recuperación del espacio georreferente y que pues por supuesto surjan situaciones como las que hoy están, que yo diría que es un limbo absoluto, no solamente en términos jurídicos, sino en términos también institucionales para que según las competencias puedan actuar. Y tercero, sí me gustaría también, por supuesto, conocer desde la alcaldía local puntualmente qué acciones han habido materializadas alrededor de, ¿por qué no?, convocar a las comunidades que ocupan, ¿sí? Porque sí, hubo un gran despliegue, digamos, como de información cuando surge, pues digamos, el desliz de talud y por supuesto los incendios y bueno, problemas de seguridad, incluso intercambio de balas y de todo esto, ¿cierto? Y allanamientos también, porque también hay que decir que se evidenció o se recogió o se incautó en su momento, creo que 2 armas fuego, ¿sí? Y en ese orden de ideas me parece importante que pudiésemos como verificar si la ruta que ha implementado la alcaldía, ¿cierto? En pro de, ¿por qué no?, generar unos antecedentes que sirvan de peso para la acción jurídica pertinente, pues se haga, ¿sí? Quiero saber qué ha hecho la alcaldía, porque no es solamente hacer un IBC en términos de vamos y los visitamos, no es solamente ir allá y decir hay una oferta institucional, ¿sí? No, yo quiero saber en términos de articulación, por ejemplo, la Caja de Vivienda Popular, ¿qué ha ofrecido en términos institucionales? ¿Qué ofrece? El IDIGER, ¿qué ha dicho? ¿Qué manifiesta? Pero no es solamente que manifiesta en el momento y en el acto, sino que se manifiesta en términos legítimamente formales para comunicar a la comunidad lo que le corresponde, ¿sí? Porque esto genera un contrapeso, no solamente a la montaña, que hay que decirlo, esto ha generado un peso a la montaña, por lo tanto, las casas que colindan, digamos, directamente en la zona de priorización entre la franja de reserva, entre la zona de reserva, perdón, y la franja de adecuación, pues genera un peso que constriñe de alguna manera, pues las casas inmediatamente articuladas o adyacentes y bueno, y eso genera un conflicto adicional en términos de convivencia. Y hay que estar muy atentos porque esto genera fricciones, tensiones que posteriormente, pues, por último, arrojan tragedias, ¿sí? Y que creo que eso es lo que está viniendo o viene sucediendo desde hace algunos años. Entonces, en ese orden de ideas, sí me parece que no es solamente venir, señor presidente, y decir se ha hecho, sino que en términos de la formalidad para poder constituir digamos, la ruta y la prueba, pues es necesario conocer esa clase de acciones, ¿sí? Que quedan legítimamente registradas de manera formal para que contribuya en términos de jueces, ¿sí? Algo como alguna acción jurídica adicional que pueda sumar o que pueda de alguna manera generar una transparencia en términos de vicios de procedimiento de carácter jurídico. Eso es básicamente lo que me parece a mí importante y sí consideraría que lo que no haya respuesta inmediata, señor presidente, ¿sí? Yo sí haría una solicitud desde el marco del Estatuto de Oposición. Gracias. Gracias, Edilesa. ¿Algún otro edil?
Sí, adelante. Gracias, presidente. Yo me acuerdo que esta fue creo que fue una de las primeras comisiones que yo realicé cuando fui presidente de la Comisión de Ambiente. Yo quiero preguntarle a la alcaldía local y al resto de entidades que se encuentran el día de hoy acá, desde la fecha, o sea, desde la vigencia 2024 a la fecha, ¿cuántos desmontes de casas se han realizado en el polígono 069? ¿Cuántas se han realizado a la fecha? En evidencias fotográficas y demás. Mire, o sea, voy a volver a lo que dije en aquella época. Lo que está pasando allá es extremadamente grave. O sea, ya no es de que están llegando las hermanitas de la caridad a montar estructuras criminales. Y yo sé que Jason lo tiene más presente que cualquiera, que ya tenemos la estructura de los paisas. Y por eso fue que se encontraron armas de fuego y demás en su momento. Entonces, presidente, yo veo pertinente que de pronto para una nueva oportunidad esté acá la Secretaría de Seguridad. Porque es que una cosa es lo que dice la edilesa Liliana de darle oferta institucional de pronto a algunas personas que sí, efectivamente no tienen una adquisición económica para en el momento comprar una residencia y demás, pero pues también tenemos un tema de estructuras criminales allá. O sea, ya cuando va a subir la gente, le revisan hasta los teléfonos a ver con quién es que habla. Y es así. O sea, tienen dos personas revisando los teléfonos a ver quién es el que sube allá al polígono 069. Entonces, yo creo que el tema sí ha tocado trasfondo y es que todo el mundo lo sabe y es que yo trabajé en la administración de Jaime Andrés Vargas Víez, para nadie es desconocimiento de eso, y vamos a hacer los desmontes de las casas allá. Pero pasaron de ser casas de latas cuando hacíamos esas intervenciones a ser casas estructuradas con ladrillos, vigas, con construcciones de material. Entonces yo me pregunto qué ha hecho la administración actual referente al tema. ¿Acá dónde está la Secretaría de Gobierno dando la cara? Porque es que la ley es muy clara de las funciones de los alcaldes locales. Y yo lo digo en buen plan el día de hoy. Al alcalde local en cualquier momento le pueden meter un disciplinario por el tema. Y eso es así. Al alcalde local le pueden meter un disciplinario por no estar interviniendo allá cada uno de los polígonos. Entonces, presidente, yo sí quiero saber cuáles han sido las intervenciones y cuáles han sido las ofertas institucionales de la alcaldía de Carlos Fernando Galán para el polígono 069. Y pues le propongo a usted que realice una comisión también de tema de seguridad referente al tema allá. O sea, acá no nos podemos hacer los de la vista gorda con lo que está pasando allá. Entonces acá todo el mundo guarda silencio, todo el mundo se queda callado y las cosas no deberían funcionar de esa manera. A mí sí me da muchísima pena, pero lo que está pasando allá es muy grave. Entonces, presidente, yo se lo dejo a su disposición, pero yo creo que sí se debe hacer una comisión del tema. Gracias. Ok. Gracias, Sil Michael. ¿Algún otro edil o le doy la palabra ya a la alcaldía para que responda las preguntas, por favor? Sí. Bueno, para responder la solicitud de la ILESA, los insumos que nosotros hemos presentado dentro de las mesas de trabajo que estamos haciendo los días sábados es lo que corresponde directamente al número de operativos que se están realizando con los inspectores de atención prioritaria en los sectores a nivel Bogotá, de lo que son los polígonos de monitoreo. Nosotros al principio de año siempre realizamos un cronograma del cual la Secretaría de Gobierno nos solicita que sean 35 operativos que se tienen que hacer al año, pero viendo la complejidad del asunto que está aquí en la localidad, nosotros lo incrementamos a 45. Tenemos que tener claridad que en Bogotá existen 62 polígonos de monitoreo, de los cuales 33 son solamente de Usaquén. Entonces, tenemos que hacer esos recorridos. Nosotros hacemos esos recorridos con acompañamiento algunas veces o no de la policía. Hay sectores donde nosotros podemos intervenir, como hay otros sectores que nosotros no podemos llegar sin fuerza pública, pero igual siempre se cumplen los operativos
que fue el cronograma que se está entregando como insumo. Las entidades que nosotros estamos, los que siempre estamos dentro de los procesos de recorrido, es la Secretaría Distrital del Hábitat y nosotros y la Policía Nacional. Es importante que, bueno, después de que el magistrado técnicamente le jala las orejas al distrito, la CAR ya se ha venido acompañando más, pero eso empezó a pasar este año. La CAR empezó a hacernos acompañamientos y es importante porque ellos pueden emitir un concepto inmediato para poder realizar una captura sin necesidad de hacer un tema de colocar un sello y esperar a que haya un fraude o una resolución. Entonces, las entidades que siempre estamos, Secretaría del Hábitat, Alcaldía, Secretaría Distrital de Gobierno y Policía Nacional, intermitentemente. Y las acciones que nosotros estamos tomando en ese sector en específico fue primero, después de que se realizó el Consejo Local, es hacer un censo con la Secretaría del Hábitat. Ellos tienen unas plataformas para censar y empezamos a censar ocupación por ocupación. ¿Por qué ellos fueron tan importantes dentro de este ejercicio? Porque ellos tienen el conocimiento y el registro de todas las ocupaciones como han estado siempre y cómo han ido evolucionando. Y lo tiene también uno como funcionario de la alcaldía, pero por la experiencia que uno lleva. A lo contrario, llegan a cambiarme, llega otro funcionario, no va a tener como esa memoria histórica de qué es lo que ha estado pasando en ese sector. Entonces nosotros siempre hacemos acompañamiento con Secretaría del Hábitat, donde se hace modificación de registros de monitoreo y donde se hace, y donde ellos siempre nos están enviando a nosotros como alcaldía y a Secretaría de Gobierno qué se está haciendo durante la ocupación para que los inspectores de atención prioritaria fallen. Cuando ellos ya fallan, ahí es donde se envían las órdenes de demolición y ahí es donde tenemos que empezar a mirar cómo se materializa eso. En este momento no se lo tengo, pero yo se lo puedo aportar. En cuanto a los desmontes, dándole acá respuesta a la de Michael, no se ha hecho ninguno este año. No se ha hecho ningún desmonte este año. Desde la vigencia 2024. No se han hecho todavía los desmontes. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo en ese sector? Es importante verificar que para llegar a hacer el desmonte también hay que mirar una oferta institucional, porque ir por las vías de hecho en ese sector no se evidencia que todos los que se encuentren ahí son personas que son criminales. Allá hay niños, allá hay ancianos, allá hay de todo tipo. ¿Qué es importante dentro le tocaría pagar allá. Sí, digamos que yo lo dije en micrófonos, Jason. Yo me refería de que así como hay personas que son estructuras criminales, también hay gente de bien. Y por eso pregunté cuál es la oferta institucional. Digamos que quiero clarificar que en ningún momento dije que todas las personas que viven en el polígono 069 son delincuentes. Entonces quería hacer esa claridad, presidente. Bueno, yo también aclaro, sí, tiene toda la razón. Igual allá hay muchos actores sociales que se encuentran en ese sector, que es importante verificar. Lo que dice Leil Michael, nosotros no podemos subir allá si no tenemos fuerza pública. Nosotros ahorita hicimos un acompañamiento con el tema del censo, tuvo que venir policía militar, porque solamente vinieron 6 policías militares, 2 policías del CAI de Villanidia y la policía carabinero no nos sacó. Y éramos como 60 funcionarios haciendo el tema del censo. Entonces también es, ¿señora? No, la personería no asistió. Entonces se logró hacer el censo, se logró evidenciar qué era lo que pasaba. Y para darle respuesta al edil Michael, lo que pasa es que ahí pasa un tema. Ese sector no tiene un concepto de LIGER como tal. El concepto que diga que es remoción es más alta, no mitigable. Al no tener ese concepto ellos, porque ellos dicen que ese sector es de remoción es más alta por ser una cantera, ellos no han emitido un concepto. Y sin ese concepto, la Caja de Vivienda Popular no empieza a dar ofertas de reasentamiento en ese sector. Adelante. Gracias, presidente. Entonces, en ese caso, yo le solicitaría a la jurídica de la corporación que como junta administradora local, si ustedes están de acuerdo, pues solicitemos desde la JAL el concepto al IGER. Mañana, Edil, mañana, la comisión de mañana me corresponde también Sí. Ambiente y Hábitat.
y vamos a tratar el tema de reasentamiento y de legalización de Arauquita 1, Arauquita 2. Y está la asistencia al IGER. Mañana está citado el IGER, creo. Sí. Yo creo que nos toca mañana. corroborarlo para entonces el día de mañana como corporación solicitar el concepto al IGER. Adelante, Dil. Pero también es importante aquí, Michael, tener en cuenta lo siguiente, ¿sí? En términos, si es zona de reserva, que es zona de reserva, ¿sí? Pues bueno, ¿qué competencia tendría gestión de riesgo aquí a nivel distrital? ¿Sí? Yo diría que aquí hay que citar ese ente, digamos, institucional, señor presidente, de carácter nacional, ya que es competencia de la CAR, número 1. Número 2, la sentencia es clara, ¿sí? Él dijo claramente qué queda y qué no queda. Si es que un concepto adicional por parte de una institución, pues simplemente en términos de oferta será vinculante, pero en términos de sentencia está siendo clara, o sea, está fuera y ya, eso es todo, ¿sí? En ese orden de ideas, pues no sé cómo se podría manejar, por eso yo preguntaba sobre los insumos que habían llevado o que habían sido entregados de manera oficial ante el magistrado, ¿sí? Del Consejo de Estado, que es el que está llevando a cabo, digamos, el proceso de toda la implementación de la sentencia, que ya debería estar culminada. Yo realmente, con todo respeto al magistrado, sí pienso que esto está en mucha mora. Y sí, también entiendo políticamente por qué converge de esta manera, pero honestamente, pues me parece que es una demora innecesaria. Gracias. Ok, ¿alguna otra respuesta, Jason? O... No, señor. Bueno, de pronto planeación, quisiera agregar algo, ¿no? Ok. Perfecto. Listo. Ya él había intervenido, Ilesa, en donde, correcto. Estimado, pero sí me parece importante que si en términos de planeación puede haber algo más, o sea, de pronto usted convocar en una posible. Sí. Porque sí, es necesario eso. Perdón, presidente. De todos modos, a mí sí me parece que estos son insumos reales que se deben materializar en un replanteamiento y en un proceso de cumplimiento de principio de la administración pública, que es la planeación. El tener los actores que aparecen convergos o que convergen posteriormente como consecuencia de pronto de la falta de diligencia por parte de la institución, también son necesarios tenerlos presentes en un proceso de planeación, ¿sí? Listo. ¿Algún otro edil? O ya para continuar con el siguiente punto del orden del día. Ok. Entonces vamos con proposiciones y varios, por favor. ¿Algún edil con proposición o vario? Gracias, señor presidente. Bueno, en proposiciones y varios, pues no sé si usted cree, bueno, me parece importante manifestarle a la mesa directiva de la corporación que en este momento estoy radicando una solicitud de emplazamiento para que sea tenido en cuenta en una mesa de discusión y control frente a algunas irregularidades que se han venido presentando en algunas juntas de acción comunal y por ende también con respecto y con relación directa a la denuncia que yo misma denuncié el 30 de enero del 2026 con respecto a algunos bienes comunales que están siendo ocupados, de los cuales se hacen usufructuado ciertas personas porque no pagan ningún arrendamiento. Están atrasados por 15 millones de pesos en servicios y no se han sido devueltos a la presidencia o a la Junta de Acción Comunal en su momento. El emplazamiento es una solicitud que hago, señora presidenta, porque fui yo la que estipuló la denuncia. Posteriormente se presentó
o mejor, con antelación, la persona presidente de esa Junta de Acción Comunal había radicado ante la Inspección de Policía una querella por todo lo contrario a convivencia sana, pues, digamos, con el ánimo de recuperar los bienes inmuebles de manera, pues, entre comillas, conciliadora, si se hubiera dado allí. Posteriormente se presentó una acción de tutela de la cual, pues, hice parte en el juzgado 98 municipal, perdón, penal municipal, con el ánimo de presentar una coadyuvancia que estipuló, pues obviamente, un conflicto de intereses tipificados, un supuesto conflicto de intereses, un usufructo irregular, un abuso de poder y demás, que pues no han sido tenidos en cuenta. Fue secuestrado el recurso de impugnación en el juez 98 y esto es lo que me hace llevar a la motivación de presentar un emplazamiento ante la Junta Administradora Local, ya que Liliana Uccelli, de Ilesa de esta localidad, hizo en su momento, el 30 de enero, una denuncia pública a la que se le agregaron algunos hechos más. Ese emplazamiento tiene 10 días para que usted, señora presidenta, pues simplemente estipule un escenario de control, porque va a ser llamado Secretaría de Gobierno y de PAC, o mejor, fue obviamente comunicado también a los entes y por supuesto Secretaría de Gobierno y de PAC, obviamente la Junta de Acción Comunal y por ende también la Inspección de Policía. Entonces, en ese orden de ideas me parece importante que usted tenga en cuenta los tiempos, ya que pues usted también sabe que esto, digamos, haría parte complementaria de una demanda presentada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por pérdida de investidura de la edil que está incorporada en esta demanda. Gracias, señor presidente. Adelante, edil Yo Ardila. lo primero quiero preguntarle a la iglesia muy respetuosamente qué acciones irregulares de otras jales usted quiere realizar con eso, pero además también le quiero preguntar, puesto que en el contexto jurídico el emplazamiento solo lo pueden hacer autoridades judiciales y jueces. En el estricto sentido, usted no podría realizar un emplazamiento. Creo que tiene un error jurídico en su expresión, en el sentido de las únicas autoridades ejecutivas que lo pueden hacer es la DIAN o las alcaldías locales. Nosotros, a pesar que somos parte de una alcaldía local, no tenemos facultades ejecutivas. Entonces, me gustaría que usted me pudiera reafirmar o confirmar el término de emplazamiento que usted hizo, dado que usted no es una juez ni es, digamos, un actor jurídico, sobre todo porque el objetivo principal de un emplazamiento es garantizar el derecho a la defensa y el debido proceso. Y al emplazar a alguien, se le está informando oficialmente que hay un proceso legal en su contra o que su presencia es requerida, dándole la oportunidad de contestar, defenderse o presentar pruebas. Y usted creo que no tiene esa facultad como edil. Esas son mis dos preguntas. Presidente. Presidente, yo quisiera decirles que lo del problema de las juntas de acción comunal está citado para la próxima comisión mía. Estamos citados para eso por la problemática que ha habido con la elección de juntas de acción comunal. Están en mi comisión ya está citado acción comunal y todo sobre eso. Sí, está, sí. Sí, sobre todo lo que ha pasado con la elección, los presidentes que no quieren entregar, que no han citado elecciones, con todo eso, porque hay mucha junta de acción comunal que está en esa problemática. Gracias, presidente. Ah, perfecto. Se lo agradezco, edil Tomás López, pero me imagino que eso tiene que ver con la apropiación financiera que estaba deficiente en cumplimiento de indicadores para... En esta citación se les está pidiendo, porque yo lo que les había informado también era que el Departamento de Acción Comunal no habían vuelto a poner una persona que fiscalizara las juntas de acción comunal. Toda la problemática se la estaban mandando a la Asociación de Juntas. Y ese era mi problema. Y no solo una junta, cantidad de juntas que tienen problemas y ellos no van a citar a
a elecciones, han puesto miles de problemas y la comunidad en un solo hecho es la que va a salir perjudicada. Gracias, presidente. Bueno, con respecto a la pregunta que me hace el edil Andrés Ardila, tengo que decirle que los emplazamientos también los podemos citar nosotros y convocar nosotros. Sí, porque no es de carácter judicial, es de carácter administrativo frente al control político, competencia que me da el Estatuto Orgánico 1421 de 1993 y la 2116 del 2021. Muchas gracias, presidente, muy amable. Presidente, si la ILESA quisiera citar a las entidades, que haga un oficio, pero creo que donde le enseñaron que es un emplazamiento hubo un error o de atención de usted o del profesor. Gracias. Damos por finalizada la comisión a las 10:42. Este es uno de los temas que vamos a continuar trabajando en la Comisión de Ambiente y Hábitat. Gracias.